Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este programa, a esta serie de programas sobre la vocación. En los programas anteriores he querido hacer una presentación general de la vocación cristiana y a partir de este programa voy a dedicarme a detallar algunos aspectos de cada vocación en particular. Y hoy y también en el próximo quiero hablar de la vocación del laico. Pero lo primero, recordar lo que ya he dicho en los programas anteriores tantas veces. Cualquier vocación, la del laico, por lo tanto, también es una vocación a la santidad. No es una vocación de segunda. No es una vocación para gente que no quiere darlo todo. No es una vocación para personas cobardes que dicen ¿y no te conformarías con que te diera un poquito menos? Cuando uno empieza a regatear con Dios, no termina nunca de regatear. La vocación del laico es una vocación a la santidad. Es una vocación al amor. Es una vocación a la entrega, a la generosidad, al servicio a Dios y al prójimo. Ahora bien, esa vocación, ese camino, tiene unas características propias que son las que vamos a intentar ver entre hoy y mañana. Y lo primero es cuál es el fundamento de la vocación del laico. El fundamento de la vocación del laico está en dos sacramentos. Por supuesto que el laico puede recibir más, no todos, por ejemplo, el orden sacerdotal. El resto los puede recibir, pero algunos no reciben todos. Por ejemplo, algunos no se casan. O porque no quieren o porque no encuentran con quién casarse, ¿verdad? Aunque puede recibir y debería de recibir el sacramento de la confirmación, pues algunos tampoco lo reciben. Podrían recibir, y de hecho reciben muchas veces, el sacramento de la unción de los enfermos, pero no siempre. Bueno, hay dos sacramentos fundamentales, un tercero unido al segundo, que son básicos para entender la vocación del laico. Me refiero al sacramento del bautismo y al sacramento de la Eucaristía. Ligado a la Eucaristía, lógicamente, la penitencia. Bautismo y Eucaristía, los dos grandes sacramentos de la vocación del laico, en muchos casos también el sacramento del matrimonio. Pero quiero fijarme en estos dos sacramentos, bautismo y Eucaristía. Con el bautismo empezamos a ser cristianos, todos nacemos laicos, nadie nace cura, todos nacemos laicos, todos pasamos, los sacerdotes me refiero, por ejemplo, también pasamos una etapa de nuestra vida como laicos, bueno, hasta que recibimos el sacramento del orden, ¿no? Bueno, el sacramento del bautismo es el sacramento, primero, el sacramento de la iniciación cristiana, completado con Eucaristía y con confirmación, los tres sacramentos de la iniciación, pero sobre todo el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es el sacramento que, como sabemos bien, nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, nos hace miembros de la Iglesia y nos limpia el pecado original, y en el caso de que alguno se bautizara de adulto, le quita también los pecados que tuviera en ese momento. Bueno, eso es lo que sabemos del sacramento del bautismo. Empezamos a ser hijos adoptivos de Dios, empezamos a ser miembros de la Iglesia. Vale. Pero hay una cosa del sacramento del bautismo que está relacionado con la Eucaristía y que es muy importante para entender la vocación del laico, que siendo la doctrina de la Iglesia, la doctrina oficial de la Iglesia católica, sin embargo, se dice muy pocas veces. Y quizá porque se dice poco, muchísima gente lo ignora. Lo que les voy a decir ahora no es una cosa que yo me invente y a lo mejor a alguno le puede sonar raro. Es terrible que le suene raro porque es la doctrina oficial de la Iglesia. Por el sacramento del bautismo, no solo nos hacemos hijos de Dios, miembros de la Iglesia y recibimos el perdón del pecado original, sino por el sacramento del bautismo, además de eso, recibimos una participación en el sacerdocio real de Jesucristo. No en el sacerdocio que se llamará ministerial, propio del presbítero, de lo que llamamos normalmente el sacerdote, el cura, que se va a recibir por el sacramento del orden, sino de ese sacerdocio auténtico y real de Cristo, lo que llamamos el sacerdocio común de los fieles. Para hablar de la vocación del laico hay que partir de esta naturaleza que tiene el laico y que recibe por el sacramento del bautismo. Es sacerdote con Cristo, participa del sacerdocio real o común de los cristianos, no del sacerdocio ministerial, no del sacerdocio del cura, del presbítero, que recibirá mediante un sacramento ¿verdad? Pero sí del sacerdocio real o sacerdocio común de los fieles.
Ese sacerdocio que tiene el bautizado, por tanto el laico, ese sacerdocio va unido, o lo realiza de una forma especial, al otro sacramento que les decía que es esencial en la vida del laico, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el presbítero, el cura, celebra la Eucaristía de una forma especial, pero no es el único que celebra la Eucaristía. Él, yo, soy sacerdote, soy cura, celebro la Eucaristía de una forma especial, por ejemplo, consagro. Pero no es el único que celebra la Eucaristía. También los laicos, cuando están en misa, están celebrando la Eucaristía. No están presidiendo la Eucaristía, pero están celebrando la Eucaristía. No están consagrando, pero están celebrando la Eucaristía. Y quisiera presentarles la vocación del laico desde esta perspectiva de estos dos sacramentos, bautismo y Eucaristía. Desde la perspectiva del laico como sacerdote. Repito, para que no haya confusión, porque algunas personas quizá pueden sentirse sorprendidas. No hablo del presbítero, del cura, del sacerdote ministerial. Hablo del sacerdocio real, así es como se llama, en sentido de regio, del rey, o del sacerdocio común de los fieles. ¿Qué es un sacerdote? Cualquier sacerdote y por lo tanto también el laico. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. A mí me gusta mucho un título que tiene el Papa, el Santo Padre, que es el título de pontífice. Es un título heredado de los antiguos sacerdotes paganos que había en la ciudad de Roma y significa el que cuida los puentes que había en el río que atraviesa Roma, el Tíber, bueno, eran importantes para la vida de la ciudad, y el sacerdote, el sumo sacerdote de la religión de los romanos, tenía, entre otras cosas, la misión de ser el responsable de los puentes, y por eso se le llamaba el pontifex. Pontifex maximus, el sumo pontífice, el máximo pontífice, el cuidador de puentes. Es un título precioso que después el Papa asumió, hizo propio, lo mantuvo, digamos, lo heredó de aquellos sacerdotes paganos. Constructor de puentes, mantenedor, cuidador de puentes, esto es un sacerdote. Un sacerdote es siempre un puente entre Dios y los hombres. También el laico es un puente entre Dios y los hombres. Y esta es la forma más clara que yo he encontrado para explicar la vocación del laico. Si tú te ves laico, a ti mismo como sacerdote, no como cura, hablaremos de eso cuando llegue el momento, sino como sacerdote en función de tu bautismo, si te ves como puente entre Dios y los hombres, vas a entender perfectamente tu misión, tu vocación, una vocación preciosa. ¿Por qué? Porque como puente, como cualquier puente, tienes que tener un apoyo en la orilla divina, un apoyo en la orilla humana, una misión ante Dios, una misión ante los hombres. Esa es tu vocación. Ser el puente que une la orilla de Dios con la orilla del hombre. Cuando estás ante Dios, cuando vas a misa, cuando tú celebras tu misa, no presides la misa, no consagras, pero no estás en misa como un espectador. Tú estás celebrando tu misa. Cuando tú celebras tu misa, tú estás en la orilla de Dios. ¿Y qué eres en la orilla de Dios? El representante de los hombres. Tú eres el representante y el abogado de los hombres. Por ejemplo, eres el abogado y el representante de tu familia. Esto es una idea que repito muchas veces a los franciscanos de María, a los miembros del movimiento de espiritualidad que yo he fundado. Cuando tú vayas a misa, tú eres el sacerdote de los tuyos, entre comillas sacerdote, insisto, no el sacerdote ministerial. Eres el representante de los tuyos. Y tu misa es su misa. A veces va la familia entera, es una maravilla, ¿verdad? Otras veces va uno solo, ya solo queda uno. Solo queda ya un sacerdote, un representante ante Dios de esa familia. Quien dice de la familia, dice de los amigos, dice de tu sociedad. Tú eres el representante de los tuyos, de tu familia, sobre todo ante Dios. ¿Y qué tienes que hacer en misa? ¿Qué tienes que hacer ante Dios? Ser su abogado. Empieza la misa pidiendo perdón, ¿verdad? Pide perdón por ellos, por ti. Pide perdón por ellos. Señor, perdóname. Perdónales, Señor, ten piedad. Después das gloria a Dios, en tu nombre, en el de ellos. Quizá ellos ya no lo dan. Después escuchas la palabra, la explicación de la palabra, para alimentarte tú, para alimentarles después a ellos. Luego llega la hora
de la petición. Te unes a las peticiones que presentan los otros hermanos, que presenta el sacerdote, e introduces en el silencio de tu corazón, las peticiones por los tuyos. Están enfermos, tienen problemas económicos, hay problemas en casa, quizá alguno ha muerto o está por morir. Presentas esas súplicas delante de Dios porque tú eres el sacerdote de ellos, el abogado defensor de ellos, el representante de ellos. Llega el momento del ofertorio, un momento extraordinario. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer sencillamente es coger al Señor y ofrecerle tus sacrificios, tus problemas, por ellos. ¿No dijo Jesús, por ellos me santifico yo? También tú tienes tus problemas, ofréceselo por ellos. Tus problemas son un gran tesoro, son utilísimos, no pienses que son algo que no sirve para nada. Ofrécele al Señor tus problemas por ellos, por el mundo entero, por ellos. San Pablo dice, completo en mi carne lo que falta para la redención de Cristo. Pues por lo tanto, tú puedes completar con tu sacrificio lo que hace falta, no solamente en beneficio tuyo, sino en beneficio de los tuyos. Cuando el sacerdote pone una gota de agua en el cáliz, suma la gota de agua al vino que ya ha puesto antes en mayor abundancia. Esa gota de agua representa el sufrimiento de los hombres, su colaboración con la redención. Por lo tanto, representa tus problemas. Tus problemas no son inútiles. Y en ese momento tú estás allí diciéndole a Jesús, Señor, te ofrezco los dolores que tengo, las angustias que tengo, los miedos que tengo, lo que sea. Mi enfermedad, el problema de convivencia te lo ofrezco. ¿Te lo ofrezco por quién? Por el marido, por la mujer, por los hijos, por los padres, por los amigos, por la sociedad. Eres el sacerdote de los tuyos. Y vas allí a hacer tu ofrenda. Y tu ofrenda, bueno, pues será un poco de dinero en la colecta, pero sobre todo tu ofrenda es la ofrenda de tu sufrimiento. Es Cristo el que nos redime con su sangre y tú colaboras en la redención del mundo y de los tuyos en particular, ofreciéndole al Señor tus sufrimientos. Y ofreciéndole significa que se los das y que los olvidas. Se los has dado, ya está. Ya está. Tendrás otros nuevos mañana seguramente que serán parecidos o incluso iguales a los de hoy. Pero los de hoy ya se los has dado, ya no son tuyos, ya no sigas quejándote. Cuando comulgas tú, pero comulgas tú en el nombre de los tuyos. Y por eso tú le das gracias al Señor después de la comunión, quizá porque los tuyos ya se han olvidado de dar gracias. Pero tú estás ahí, eres su representante, eres su abogado defensor, eres como aquel Lot que intentaba conseguir el perdón para su pueblo. Si conseguimos 100 justos, y si conseguimos 50 justos, y si conseguimos 10 justos, tú eres el abogado de los tuyos. También en ese momento tienes que dar gracias en nombre de los tuyos. El sacerdote termina la misa y te manda en paz. Esa paz que has recibido, que tienes en el alma, ese consuelo que has recibido al comulgar, eso tienes que llevarlo a los tuyos. Sales de la iglesia, te vas al mundo. Tienes que seguir haciendo de sacerdote. Ante Dios eras el abogado de los tuyos. Ante los hombres, ante los tuyos, eres el abogado de Dios. ¿Eres el abogado de Dios? Esa es tu vocación. Ser el abogado de Dios. El defensor de Dios. El que pone delante de los ojos de los demás los derechos de Dios. El que exige justicia para con Dios. Eso es lo que tú tienes que ser, delante de los tuyos. El que habla de Dios. El que habla del amor de Dios. El que habla del amor a Dios. Eso es lo que tú tienes. Esa es la vocación del laico, una vocación preciosa. El pontífice que une la orilla de Dios con la orilla del hombre. El abogado defensor de los hombres ante Dios, el abogado defensor de Dios ante los hombres. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que hay dos ámbitos y dos niveles, dos ámbitos de actuación, preferentes, familia y sociedad. Dos niveles de actuación, evangelización y transformación. Vamos a ver los ámbitos de actuación. La familia. La familia es el primer lugar en el cual tú tienes que ejercer tu sacerdocio. La familia es el primer lugar en el cual tú tienes que ejercer la defensa de los derechos de Dios.
es el lugar en el cual tú tienes, sobre todo, que procurar que esté presente el Señor. Es un lugar en el cual tú tienes que evangelizar, que hablar de Dios, que dar testimonio del amor de Dios. Y por supuesto, la familia debe de ser lo prioritario, no lo único, pero sí lo prioritario en tu interés cuando estás ante Dios. Reza por los tuyos, ofrece por los tuyos, sacrifícate por los tuyos, agradece por los tuyos. Bueno, la familia. Primer ámbito del trabajo del laico. Importantísimo. Claro que eso supone un precio a pagar, por supuesto que sí. Cuidar de la familia representa un precio, por supuesto que sí. Pero queridos amigos, no hay que engañarse. Si no cuidas de tu familia, es decir, si no pagas el precio de mantener la familia, pagarás el precio de no tener familia. Si no pagas el precio por tener unida a la familia, pagarás el precio de tener la familia desunida. Parece mentira que esto la gente no lo vea, ¿no? Es decir, el divorcio sale gratis, nunca. Ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista afectivo, nunca, nunca. Y usted que me dice que en tal situación desesperada, dramática, la Iglesia permite la separación, por supuesto, lo ha permitido siempre. Pero tienen que ser situaciones realmente graves. Si no se paga el precio de la familia, se pagará el precio de no tener familia. Si no se paga el precio de dedicarse a los hijos, se paga el precio de no haberse dedicado a los hijos. Por eso el primer ámbito del laico es la familia. Luego la sociedad. ¿Por qué? Porque es, junto con la familia, el lugar natural donde se desenvuelve el laico. La sociedad con todos sus niveles. El trabajo. La diversión, por supuesto. La cosa pública, es decir, la política. Y dentro del trabajo, a su vez, distintas ramas, ¿no? Tantas como hay. Los medios de comunicación, la investigación. Vivimos en este contexto de secularización que dice que hay que vivir como si Dios no existiera. Es decir, quitar a Dios de la vida pública, del trabajo, de la sociedad, reducirlo a lo íntimo de tu conciencia, o como mucho al ámbito de las cuatro paredes de tu hogar. La misión del laico es ir contracorriente de esta tendencia, de esta obsesión secularizante. Llevar a Dios a las plazas públicas, llevar a Dios al mundo de la ciencia, a las comunicaciones, a la política, a la diversión, llevar a Dios a la oficina, llevar a Dios al mercado, llevar a Dios allá donde estás tú, porque tú eres el abogado de Dios. No se puede gobernar como si Dios no existiera, porque Dios existe, y además porque existen los católicos. Muchos confunden, dicen, hay que gobernar como si Dios no existiera, y terminan gobernando como si los católicos no existieran. Existimos. El que da una patada en el suelo como Galileo, eppur si muove, existimos, y Dios también existe. Esa es la misión del laico. Que no se olviden los que gobiernan de que Dios existe, y de que existen los creyentes en ese Dios. De que debe haber una legislación que respete la familia, que respete al niño y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Esa es la misión del laico. Hacer unos medios de comunicación que sean medios de comunicación que transmitan la verdad y los valores y no la porquería. Hacer que en cualquier ámbito se pueda amar, se consiga amar. Por tanto, dos lugares de actuación preferentes. Dos niveles de actuación, evangelización y transformación. Evangelizar la familia, evangelizar la sociedad, es decir, conseguir que esos que están más próximos o más lejanos de ti se acerquen a Dios, evangelizar. El sacerdote ministro, el presbítero, al contrario que el sacerdote común, el laico, va a tener una misión distinta. También él es un pontífice, por supuesto. También él tiene que unir una orilla con otra. Pero él tiene que unir la orilla de Dios con la orilla de los que acuden a Dios. Mientras que el laico tiene que unir la orilla de Dios con la orilla de los que no acuden a Dios. Y esa es una labor propia y específica suya. El sacerdote no puede meterse en la discoteca, no puede hacer política.
El sacerdote no puede convertirse en alguien que se dedica a la investigación. Habrá casos excepcionales, y yo soy uno de ellos, que participamos en medios de comunicación para evangelizar. Pero ese ámbito de la sociedad es la misión del laico. Ahí es donde el laico tiene que estar, evangelizando. Y haciendo además que esa sociedad sea lo más parecida posible al reino de Dios en la tierra. Sabemos que el reino de Dios no lo vamos a alcanzar nunca, por supuesto. Pero tienes que hacer un esfuerzo para que se parezca lo más posible al reino de Dios en la tierra. Y esa es tu tarea, la de transformar la sociedad. La de hacer que haya amor, la de hacer que Dios exista y que las leyes que el Señor ha puesto en la naturaleza de las cosas, esas leyes se vean respetadas y no olvidadas como si la realidad no existiera y la realidad pudiera ser permanentemente manipulada a nuestro antojo. Como está pasando, por ejemplo, con todo el problema del género, donde se considera que el género masculino o femenino es una mera cuestión cultural. La realidad es la que es, la realidad es la señora. Y nosotros tenemos que conocer la realidad para adaptarnos a ella, en lugar de pretender que sea la realidad la que se adapte a nosotros. Tenemos que transformar una realidad que se ha alejado de la verdadera realidad para que vuelva a ser ella misma, para que vuelva a ser como Dios la creó, por el bien del hombre. Esa es la misión del laico. Dos peligros. Primero, el laico metido en las sacristías. El Papa habló de esto en la Christi Fideles Laicis, Juan Pablo II. Es decir, el laico tiene una función también dentro de la Iglesia, Colabora con el sacerdote ministro, como catequista, llevando la comunión a los enfermos, como lector, como cantor. Hay tantas cosas que el laico hace, puede y debe de hacer dentro de la Iglesia. Pero su misión prioritaria, no la única, pero sí su misión prioritaria es el mundo, la familia y la sociedad. Por tanto, primer peligro, que no metamos todos en las sacristías. Y esto lo vemos. Vemos laicos clericalizados. Vemos laicos que no salen del ámbito de la Iglesia, que viven en un murmullo permanente de cotilleos, en lugar de estar a lo que tienen que estar, que es hacer que el mundo se parezca a lo que Cristo quiso, al reino de Dios en la tierra. Este es un peligro, y hay que tener mucho cuidado en no caer en él. Me refiero, lógicamente, a los laicos, aunque es curioso ver que muchos laicos quieren hacer de curas y a veces parecen curas frustrados, y que muchos curas quieren hacer de laicos y desde luego parecen laicos frustrados. Bueno, el cura es el sacerdote, tiene que hacer de cura, y el laico es el laico, tiene que hacer de laico. No es que el laico no pueda evangelizar y colaborar en la evangelización interna de la Iglesia, por supuesto, y no es que el sacerdote no pueda en alguna ocasión hacer alguna actividad, por supuesto, pero cada uno tiene su lugar preferente, marcado por su propia vocación. Por lo tanto, peligro a evitar, encerrarnos en las sacristías. Segundo peligro a evitar, que el laico se adapte al mundo, que el laico se deje asimilar por el mundo, que el laico piense, en mi casa, más o menos, intento vivir la moral cristiana. Soy fiel a mi esposa, voy a misa el domingo, intento que mis niños vayan a la catequesis, pero cuando cierro la puerta de mi casa y me meto en el rum rum de la sociedad, entonces soy un tiburón como los demás, porque si no soy un tiburón me comen. No tengo escrúpulos en los negocios, si hay que mentir mientes, si hay que robar robas, ¿no? Lo que sea. No se puede decir en casa el fin no justifica los medios y fuera de casa el fin sí justifica los medios. No se puede. Ese es un gran peligro del laico. El de pensar que la vida, el mundo, la sociedad, la ciencia, la política, la economía, lo que sea, tiene su propia ética y que tú como laico no puedes imponer tu ética, sino que tienes que dejar que esa ética secularizada, atea, en muchos casos simplemente ausente y carente de ética, se te imponga a ti. Tiene que recordar el laico aquella frase del Señor: vosotros estáis en el mundo, pero vosotros no sois del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se vuelve insípida, ¿quién la salará?
Vosotros sois la levadura de la masa. No podéis dejar que la masa os contagie a vosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es cierto, vale para toda la Iglesia, no solamente para los laicos, pero de una forma especial vale para el laico. No es fácil la vocación del laico, precisamente porque está en la frontera. Pues seguramente nunca ha sido fácil, ¿eh? En este momento, desde luego, no lo es. Es una vocación hermosa, por eso he dicho en todos los programas anteriores, es una vocación a la santidad, a la generosidad, a un cierto tipo de martirio incluso. Es una vocación al amor. Es una vocación que nace del encuentro con Cristo y que Cristo te dice a ti yo te llamo a que fundes tu familia, a que tengas hijos, a que los eduques, a que trabajes por hacer una sociedad más justa, más humana, más cristiana. Todo eso no es fácil. Algunos piensan que ser laico es más fácil que ser cura. Seguramente terminarán por ser muy malos laicos cristianos. Queridos amigos, el Señor nos llama a cada uno a una misión. Todas igualmente bellas, hermosas, útiles, necesarias, todas ellas llenas de generosidad y de sacrificio. El laico, por el bautismo y la Eucaristía, hace de puente entre Dios y los hombres. Con la ayuda de Dios puede conseguirlo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.